volvió el invierno. O sea, no sé si es por la pandemia que colgás con los tiempos, ¿viste? Y todo pasa medio raro. Qué frío que hace, boludo, terrible. Muy bajador. Deprimente. Estuvo un domingo bien domingo, boludo. Yo me dormí, me tiré a la cama y dormí porque no tenían ganas de hacer más nada. No me daban ganas de hacer nada, boludo. Así que me tiré a dormir. Para que pasen las horas nomás. Ni siquiera tenía sueño tampoco. Pero escuchá, ¿te habías levantado temprano, ponele? No, amigo, no estaba aburrido, o sea, no sabía qué hacer. Sí. Yo No tenía arranqué, ganas de mirar una peli, boludo. ¿saben que arranqué esta tarde, así nublada y de domingo? Arranqué una serie, está en Netflix ahora, que actúa Oriana Sabatini, un flaquito que estaba en Casi Ángel, creo, no sé en dónde. Muy conocido, no me acuerdo, no sé el nombre. Pepe Lanzani. No, uno más falopa. Sheka. No, tampoco. Otro, más falopa. Muy actor de reparto. Gregorio, no, ¿cómo se llama? No. Capaz que si le pedimos en el Victorio, acá tiran Victorio. Victorio, ese, Victorio. De Alessandro. Victorio Alessandro. Bueno, ese, Oriana Sabatini y un par más de actores y actrices de poca monta. Linda estética, vamos a decir primero lo bueno, linda estética de la serie. Actoralmente, no, mamadera, no puedes verlo. O sea, posta, nosotros 4 actuaríamos mucho mejor. No seas más. Yo me lo crucé a ese Victorio Te Alessandro. juro. En un boliche. Y me acuerdo que lo rodeaban ahí las pibas, se querían sacar fotos. Y el loco se iba, se hacía superstar. Es la estrella. Sí. Como Jesucristo. ¿Cómo se llama la serie? La serie se llama algo así como Secretos de Familia. No, Secretos de Familia es la película, pero algo así igual el nombre. Si alguien la sabe en el chat, no me la acuerdo, la verdad. Pero. No sabe nada. ¿Cómo te gusta arrancar cosas falopa argentina, vos, Andy? Y pasa que cuando es algo argentino me llama la atención, ¿viste? Quiero ver si está bueno. A priori. Aparte, esto era raro porque actuaba Oriana Sabatini, que no la tenía como actriz. Claramente no la Pero tenía como ella actriz, porque no es salió actriz. de ser actriz, Oriana Sabatini. No, es la hija de Katy Fulop y Oba Sabatini, sale con Dybala, pero es su debut, me parece. Su así trabajo es como ser la hija canta, de me parece. Fulop, No, Canta, pero actor. Sí. También Bueno, cuidado, es la primera cosa que hace así más o menos conocida. Por lo menos No tengo ni idea de grande. la posta de Oriana Sabatini. ¿Hizo tipo algo como Patito Feo? Puede ser, pero digo así, como actriz grande. Bueno, cuestión, actúa como el orto, posta, y el chabón también. Actúan como los dos protagonistas. No, leen, parece que están leyendo el guión. O sea, que lo están leyendo y cuando termina de leer uno, empieza a leer el otro. Te juro Igual, que amigo, es terrible. Igual la voy a terminar de ver porque como que nosotros podemos actuar y no es tan fácil. no digo que sea tan fácil, pero ponerle un poco más de onda, ¿entendés? Por lo menos no parezca que lo está leyendo. No es tan difícil. Deben estar cobrando una buena billulla para estar ahí, así que. Seguramente. Una banda. Filmada en Córdoba, en el Hotel Edén, eso está bueno. Y trata. Alto hotel, boludo, eso. Buenísimo. Alto hotel. Y es todo el contexto nazi, viste, como esa época, en los Está 40. tremendo, boludo. Ese hotel, si alguien va a Córdoba antes de que se incendie toda. Eso también. El hotel todo ese, bajado. el hotel malas, ese boludo. está buenísimo. Es un fla porque es de alemanes. Se dice que hubo muchos nazis ahí en el hotel y que de un día para el otro lo cerraron. O sea, lo cerraron las puertas, pum, con llave. Un hotel tremendo. O sea, como. Sí, 5 O sea, estrellas. seguramente haya algún 5 estrellas de la algún tesoro época. nazi oculto. Y está abierto ahora. Ponerle, no sé, en la fachada tiene un aire enorme así. Nah. Tipo como el. ¿Posta? Sí, era de un chabón alemán, o sea, eran dueños alemanes. Y de un día para el otro lo cerraron y se fueron. Y dejaron todo adentro. O sea que y el hotel se empezó a venir abajo. Después hubo saqueos al hotel porque estaba ahí abandonado. Y ahora hay. Yo cuando fui había visitas guiadas, tipo por adentro del hotel. Y está tremendo, boludo. Tremendo hotel. O sea, de todo. Bueno, es ahí. Está filmada ahí y está buena. Estéticamente, posta, es bastante atractiva. Hay momentos actorales muy malos que te la bajan y decís que estoy mirando, pero qué sé yo. Si la quieren ir a ver para pasar un domingo, capítulo de 20 minutos, zafo. ¿20 minutos? ¿En serio? Sí, 25 o 30 minutos, por ahí. Pero bueno, hoy tenemos un programa cargadito, así que me parece que. Bien religioso el programa de hoy. Un programa bien religioso. Bien religioso. Está bueno, me gusta.
Sí, sí. Aparte, el otro día estaba repasando algunos programas viejos porque le contamos a la gente. Es más, si quiere hacer tipo una coparticipación, estamos viendo, proyectando en un futuro poder hacer un podcast de Desvelados Club, donde abarque material de los primeros programas, sobre todo de la época de radio. Entonces, estaba haciendo un trabajo de recopilación, volviendo a escuchar algunos programas, y escuché uno donde hablamos de la Biblia y de curiosidades de la Biblia más grande del mundo, la Biblia más chica del mundo, la palabra que más se repite, la última palabra de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. No sé de qué está hablando Andy, o sea, no me acuerdo de Sí, nada. yo me acuerdo, Sí. fue el día que le hicimos la entrevista a Larita Abraham. Sí. Ese mismo día, exactamente. Que no estaba porque estaba en un cumpleaños y cayó después a la videollamada Ahí va. a decir que él tenía que participar. Bueno, no importa, un programa bastante lindo, estuvo bueno. Igualmente tocamos tema Biblia sin saber, pero nada. O sea, se notaba mucho el momento del Google. Un Google atroz, diría. Escuchaba el teclado. Escuchaba el teclado a pleno y todos los datos que tirábamos eran bien citas de Wikipedia. Así que bueno, yo creo que podría ser una reivindicación de ese momento, de ese programa. Bueno, igual tampoco pongamos mucha ficha, vamos a hablar un poquito. Yo por lo menos que hoy preparé algo, va a ser una linda guitarreada con info. Pero con info. Así que bueno, ¿te preparaste algo, Joaco? Estabas diciendo. Sí, bueno. Bueno, más tarde vamos a tener a Pili hablando de astrología y religión, que me gusta, a ver qué, no sé qué puede, que no, o sea, no espero en dónde se une, pero bueno, yo me preparé la cuestión, veníamos hablando de imágenes, siempre veníamos hablando de cuestiones de íconos así como más populares, o sea, masivos, y si vamos a hablar de un ícono masivo, la representación de Jesús creo que debe ser una de las cosas más masivas en la historia de la humanidad. La representación visual de Diría Jesús. que la más. Y sí, podríamos decir que la más representada y a lo largo de la historia además. Cuando hablamos de la imagen de Jesús estamos de acuerdo que es el muchachito de pelo largo en la cruz, Sí, barbudito. el que todos conocemos. Sí. Pero bueno, ¿qué sabemos de eso? O sea, se puede saber que, bueno, sí, bueno, la iglesia le convino en algún momento como para mostrar su poderío, para así, con las misiones y todo lo que respecta a la iglesia católica, generar una imagen de Jesús bastante separada de lo que realmente podría haber sido realmente la imagen de Jesús. No vamos a entrar en la discusión si existió, si no existió. Vamos a suponer que Jesús existió en Jerusalén, Israel, en toda la zona de Oriente sería. Pero bueno, ¿cómo se llega a esa imagen? O sea, yo digo, bueno, ¿cómo se llega a esa imagen? Porque ponerle que eso, más o menos se puede saber que esa imagen es reproducida por la iglesia, es como una imagen hegemónica que plantea la iglesia católica. Pero, Sí, o sea, pero claramente no había cámara de foto y tampoco había pinturas realistas en la época como para saber realmente. ¿En qué momento se llega? ¿Quién dice, bueno, esto es así? Entonces, bueno, dije, bueno, vamos a ver cómo se llega a la representación que todos conocemos hoy día, ¿no? Bueno, en un primer momento, si vamos a la historia, o sea, a los principios del catolicismo, no se representaba la imagen de Dios, no era representada ni de Jesús, porque lo que se planteaba era que no se podía. El profeta Zacarías predijo que un nuevo rey de los judíos entraría en la ciudad a lomos de un asno. La adoración de imagen estaba mal vista. Sí, toda la cuestión simbólica y la simbología existía, pero no era representación. O sea, ¿quién era casi como una falta de respeto? O sea, ¿quién podía dibujar o representar la figura de Jesús o de Dios? ¿Quién? Y encima adoración a eso, adoración a una imagen, a algo material. Es un poco lo que pasa con la figura de los musulmanes, con la figura de Alá.
que no tiene representación. Claro. Bueno. ¿Qué sucede? Es cierto que igual las religiones paganas, sobre todo, o sea, la religión, la griega, la romana, la egipcia, sí tenían representación de sus dioses. Toda la mitología que conlleva eso tiene mucha representación y mucho diseño. O sea, si vamos a lo que es diseño de personajes, Sí. es una locura. O sea, porque tienen, primero que son todos politeístas y tienen un montón de dioses. Y todos están representados visualmente de un montón de maneras distintas. Pero bueno, con la cuestión monoteísta, cuando surge la cuestión así, las religiones monoteístas, no estaba bien visto la representación. Que en realidad era el judaísmo más lo que predominaba en la cuestión monoteísta. Claro. El cristianismo es una raíz en realidad porque el judaísmo se remonta a años antes de Cristo. El cristianismo es como, por poner un nombre así muy vulgar, como una secta, si vamos dentro de los judíos, o sea, como una secta judía. Una bifurcación. Claro, una bifurcación y que se separa de la ortodoxia, o sea, se separa de lo que es la ortodoxia judía. Sobre todo o sea, en la cuestión del Mesías, de Jesús. Que ahí radica la diferencia en la cuestión de que, bueno, los dos lo reconocen, el cristianismo lo reconoce como el Mesías, como el enviado de Dios en la tierra, y el judaísmo no. Pues lo reconoce como un profeta, pero no reconoce que sea el Mesías. Bueno, ¿qué sucede esto? Israel, o sea, siempre fue un lugar muy perseguido, invadido, o sea, como en cuestión política, militar, o sea, siempre los judíos fueron como un lugar medio perseguido en ese sentido. Entonces, bueno, migraron hacia un montón de lugares del mundo. Uno de los lugares en esa época donde empiezan a migrar es a Roma, que Roma, por tradición, tenía una tradición pagana, o sea, era la cuestión de los dioses romanos, no estaba el cristianismo ni el catolicismo. Pero bueno, acá es donde se conoce una de las primeras representaciones. Bueno, si querés, Mauri, pasar la primera imagen, en realidad que te pasé, una de las imágenes, ponele, con que se empieza a representar a Jesús es con un pez, ponele. O sea, con cuestiones así se representaba simbólicamente. O sea, Jesús se ha representado con un pez, con un cordero. ¿Cómo es esta imagen, Joaco? No eran representados. Está bastante borrosa, ¿no? ¿Cómo es? Es como un pulpo igual. Sí, es raro, es como... Sí, es una especie de pez. No sé bien qué tiene arriba, sinceramente. Pero bueno, data de eso, data de antes de Cristo, o sea, después de Cristo, pero cuando todavía no estaba esta bifurcación tan marcada del cristianismo. Claro, en los comienzos y todavía no había una personificación así. Todavía era... ¿Por qué sería un claro. pez? Entonces... ¿Sabés qué? Lo tenía acá, pero no me acuerdo, porque, o sea, había una cuestión del pez, pero bueno, después también el cordero se usa mucho, que después, bueno, eso lo retoma el cristianismo, la cuestión de cordero de Dios, pero bueno, no se representaba con la... A ver, lo voy a buscar porque lo tenía anotado y no lo encuentro. Bueno, pero para ir siguiendo, mientras... Una de las primeras representaciones de Jesús es la que estuvimos hablando acá, que la trajo Mauri, es el graffiti de Alexamenón. ¿No? Sí. Alexamenos, creo. Alexamenón me parece que es, ¿eh? Puede ser que me No equivoque. importa. Lo que fue una de las tantas sintonías Mauri, una sección que está relegada pero que va a volver pronto. Bueno, acá dice el pescador, que era la pesca, era como la pesca milagrosa, o sea, como que el pez también empezó a ser como una cuestión. El cristianismo también empieza a representar a Jesús con otros códigos, porque cuando llegan a Roma, el cristianismo no estaba bien visto.
mayormente eran perseguidos los cristianos que adoraban a Jesús. Y sobre todo cuando emigran a Roma. Entonces, esta representación del graffiti en una pared es una persona adorando a Cristo, sería Jesús con cabeza de burro, y Alexamenón o Alexamenos, no sé cómo se llama ahora, es como una cuestión de burla en realidad. Es como que alguien dijo, mirá, chaval está adorando a Jesús, o sea. Sí, se le estaban cagando de risa. Los romanos se le cagaban de risa a los cristianos, que adoraban a un burro, a Jesús, que era una pelotudez, como si ahora hicieran un graffiti burlándose de Macri, de los que siguen a Macri, poner. Pero bueno, en esa época lo religioso era mucho más presente que ahora. La comparación. Y sobre todo, bueno, eso, que no eran la mayoría no eran abiertamente cristianos, porque no estaba bien visto. O sea, ¿quién era Jesús? Jesús era un chabón, era un pobre, carpintero, un loquito que había venido y había dicho que era un profeta y que eran enviados, o sea, y sobre todo era un chabón de una clase muy popular. No era que era un... Sí, no era un Julio César. No, era un chabón pobre, si vamos a un carpintero, o sea, no era más que eso. Pero este sería un meme de la época, acá dicen en el chat. Claro. Básicamente eso, o sea, un meme de la época podría ser. Pensamos que inventamos los memes, pero existen. Ahí tenés. Bueno, ¿qué pasa? Empiezan a migrar cada vez más los cristianos a Roma. Empieza como a ver cada vez más la cuestión del cristianismo en Roma. Pero bueno, en un momento ya empiezan a ser perseguidos realmente. O sea, ya estaban más organizados, empiezan a ser perseguidos. Y al contrario de lo que puede parecer, es cuando más se empieza a desarrollar su figura. Cuando más se empieza a reproducir la figura de Jesús. Claro. También como una manera, yo imagino yo, como insignia, como de tener un emblema que lo distinga. Y era sobre todo en representaciones anónimas, que son las imágenes que siguen, que ¿cómo se lo representaba? Se lo representaba como un romano a Jesús. Era una representación como un romano. Rasgos romanos, como un romano de la época. Que son, creo que las dos imágenes que le siguen a estas son las representaciones de Jesús en esa época. Y nada, bueno, bastante en la clandestinidad estaban hechas. Capaz en alguna como catacumba o alguno de esos lugares, no eran abiertamente. Por lo que se ve son bastante diversas a lo que es... Esa es posterior, Mauri. Las anteriores son. Las otras dos anteriores. Ahí va. Es bastante diferente a lo que es hoy en día, digamos. Medio que tiene barbita en una, pero no se parece. Sí, pero usa la túnica que usaba un ciudadano romano común. Estaba con unos corderos. O sea, era un ciudadano romano, básicamente. Es sobre todo por cómo, además, por su vestimenta, eso es una persona, un romano pobre, bueno, porque no había, o sea, eran pobres o pertenecías al poder, al imperio, la meritocracia, la meritocracia, boludo. La nobleza. La nobleza. A los que partían del bacalao. La nobleza, sí, ahí va. Bueno, esto también muchos judíos rechazan esta figura de la representación de como un romano pobre. O sea, los judíos también no concuerdan con esta representación de Jesús. Claro. Pero bueno, esta imagen se empieza a masificar cada vez más, se empieza a masificar y empieza a recorrer Roma, y empieza a llegar también a las castas militares. Entonces, como era la representación de un pobre, y se lo reivindicaba desde ese lugar, desde el cristianismo, mucha gente en Roma empieza a ser adepto al cristianismo. Sobre todo porque también era mucho más fácil, como que el judaísmo tenía otras cuestiones para entrar a la religión.
Claro. que yo. O sea, tenía Y más de herencia. todo. Más de herencia, no Claro, te podías sí. Tenías que comer. cortar el pitulín entre Claro. una. Sí, sí. Claro, tenías que hacer la circuncisión, tenías que hacer un montón de cosas. Sí, ya tenían El rituales cristianismo no. instalados que el cristianismo todavía no. Claro, el cristianismo no los tenía. Vos adoptabas, o sea, te convertías al cristianismo por decisión y era mucho más simple que convertirte al judaísmo. Esto no es para hacer apología al cristianismo, pero yo en el seminario este que hice sobre cristianismo revolucionario, posta que contaban que en esa época, o sea, cuando nace, hasta que seguramente después lo vas a contar, pero no spoilemos, cuando empieza a tener otra relación con el Imperio Romano, en el primer momento fue un movimiento bien popular, digamos, bien de rebeldía de alguna manera, de Claro. clases populares que se agrupaban tras la figura de Jesús. Claro, era eso, sobre todo era eso y en contra del poder, y por eso lo representaban a Jesús de esta manera, Claro. más cercano a la realidad que ellos vivían. Sí, era como un emblema, en realidad, como un mártir, tipo Evita. Claro. Claro, y bueno, esto ¿qué pasa? Por esto eran perseguidos también en Roma, el imperio los perseguía, Sí. pero bueno, se empieza a masificar esta cuestión y empieza a llegar a las castas militares, que las castas militares tampoco distaban, si bien tenían otro rango, Sí. no distaban tampoco muchísimo, no los altos rangos, sino los militares, las bases, Sí, los de lo soldados. que eran los soldados, estaban mucho más cerca de la cuestión popular que de las altas castas en muchos aspectos. Entonces, bueno, se empieza a masificar y empieza a llegar a las castas militares. Esto, bueno, transcurren varios años, hasta que en un momento Constantino, emperador en ese momento, oficializa la religión. Después, bueno, de persecución y un montón de cuestiones que pasan en el medio, Constantino oficializa la religión. ¿Qué sucede? Sí. No, perdón, seguí. Ahora de última te digo. ¿Qué sucede cuando lo oficializa? Empiezan a adoptar, el imperio empieza a adoptar la figura de Jesús. Y ahí sí viene la imagen que estabas mostrando recién, Mauri, Claro. que empieza a mostrarse a un Jesús romano, pero mucho más cercano a los Césares. Se lo mostraba cerca de un pedestal, con Claro. túnicas que utilizaba la nobleza, o sea, el poder. Claramente se la apropian, boludo, se la apropian Claro, para sacarle provecho, básicamente. Claro, empiezan a apropiarse de su figura. Y ya no se lo veía como el pobre revolucionario o el popular, sino como que se lo empieza a representar con la idea de que es el rey de reyes. O sea, que Jesús es el rey de reyes. Entonces, el imperio empieza a tomar la figura de Jesús. Sí, porque eso se da. Esto en un momento que explican como el pasaje de la iglesia de la liberación. La iglesia no, la teología de la liberación por la teología de la dominación es cuando el Imperio Romano, no me acuerdo bien cómo es, capaz que alguien no lo puede tirar la data precisa, pero se alía con el cristianismo por una cuestión así de sacarle beneficio a un movimiento que era bastante incipiente y toma la figura de Jesús y mete dentro de lo que era el Imperio Romano también a todos los cristianos, y bueno, se vuelven después la potencia religiosa principal de Occidente, sobre todo. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Empiezan a haber cada vez más representaciones desde el poder de Jesús. Y tienen que empezar a combatir con la cuestión pagana. O sea, tienen que transformar a los paganos en cristianos, porque no era la religión que predominaba. Todavía había mucho mestizaje de religiones. Entonces, ¿qué agarran? Dicen, bueno, vamos a agarrar, por un lado, agarramos a los maestros filosóficos, ya sea Sócrates, Platón, o sea, toda esa cuestión clásica. Vamos a agarrar de ellos la cuestión física de la barba, del pelo largo. Vamos a agarrar esos rasgos. Sí, expresaban sabiduría. Eso. Claro. La cuestión de la sabiduría, y eran gente como muy respetada, o sea, y con cierto poder intelectual. Claro. Por otro lado, vamos a agarrar a las cuestiones de los dioses paganos. Los dioses paganos, llámese Zeus, llámese Poseidón. Vamos a intentar acercarlo a esos también, acercarlos a la figura de esos dioses, que ya tenían representación. Entonces ahí se empieza a transformar, deja de ser un Jesús terrenal, un Jesús humano, y empieza a ser lo que conocemos, lo más cercano a lo que empezamos a conocer hoy en día, que es lo que se llama el Pantocrátor, que es
lo que el arte romano, la representación de Jesús en el arte romano, que son las siguientes, o sea, las siguientes imágenes son de ese Jesús, que empiezan a representar. Pero bueno, es eso, empiezan a agarrar de acá de allá para convencer al reto. Dicen, bueno, agarro de acá, robo de acá y armo, ¿Te gusta? diseño un personaje. Claro, diseño un personaje. No, flashero que- ese Jesús. Más con un tinte Diseño- pota como Buda, tipo más ahí, viste, como un genio de la lámpara, Manito. parece. Bueno, las agarrando un poses. pucho. Te lo Un borramos con puchino. Photoshop porque la, no queremos hacer apología. la, las aureolas, la aureola, empieza a tener una aureola dorada siempre. Bueno, empieza como a hacer esa imagen de un ya algo superior que ya no es terrenal. Sí. Bueno, y sumado a esto, el cristianismo romano, además de esta figura, empieza cada vez más a asemejarlo a lo que es un varón blanco europeo. O sea, lo empieza a acercar cada vez más a esa imagen, a ese estereotipo. Que si vamos al caso, o sea, Jesús estaría más cercano a ser lo que hoy es un iraquí. Claro. Un iraquí, un palestino. O sea, Sí. Eso sería más o menos los rasgos físicos que tendría Jesús en la época. Pero bueno, el cristianismo, claramente, ya el imperio romano establecido, empieza a acercarlo a un varón blanco europeo para, bueno, claramente utilizarlo en su favor. Sí, para que sea representativo también capaz de, bueno, obviamente de las clases más altas, pero también de los paganos, bien europeos, bien de la zona, se sentían más representados capaz por esa imagen de Jesús que por la anterior, que capaz Claro. incluso había conflictos étnicos, viste, de la zona de antes, entonces... Sí, tal cual. Bueno, ¿qué pasa? Empieza a aparecer, lo empiezan ya unos siglos más adelante y lo empiezan a representar en la cruz. Hasta este momento no lo representaban en la cruz. Empiezan a representarlo en la cruz y de una manera, que son las imágenes, creo que es la imagen que le sigue, de una manera no tan violenta, o sea, no era una cuestión muy violenta de la cruz. como colgado más que clavado. Claro, como clavado, con como cierto... una cuestión, no era que se explicitaba el sufrimiento, sino que aparecía, no era sangrienta la imagen, estaba vestido, muchas veces estaba vestido, lo representaban vestido. Y bueno, acá empiezan a tener una cuestión de ruptura también con los paganos que se estaban transformando al cristianismo, porque no hacía tanto, o sea, este método de tortura y de castigo era del Imperio Romano, y no había pasado tanto tiempo de esto. Entonces los paganos dicen, me estás mostrando a Jesús así, y yo vi, o sea, y yo conozco cómo era esto. No sé si ellos de ese momento, pero me han contado cómo era esto y no era así. O sea, era mucho más sangriento, o sea, siempre estaban desnudos. Entonces acá empieza a tener como un conflicto de la representación, ¿viste? O sea, los cristianos, o muchos cristianos que ya estaban convirtiéndose al cristianismo, no les cabió nada que lo empiecen a mostrar así. Bueno, en medio de todo esto llegan las invasiones bárbaras también, empieza como a haber quilombo en Europa y bueno, empieza como a transformarse por la cuestión bárbara también a un Jesús un poco más rubio, más de ojos claros, más similar a lo que era el Pantocrátor, pero un poco más rubio. Bueno, ya esto, pasa el tiempo, no sufre tantas modificaciones. ¿Qué sucede? En el siglo más o menos XVIII aproximadamente, cae Roma, o sea, con la caída del Imperio Romano, no existe más una superpotencia de Roma. Entra el feudalismo, y bueno, y el mundo cristiano occidental como se lo conocía ya no es el mismo. Ahora no hay más imperio, viven en una aldea, en una comarca. ¿Qué agarran? Dice, bueno, tenemos que cambiar el mensaje. No nos sirve más Jesús así. Y de alguna forma tenemos que empezar a llegar al pueblo.
piensen que esto era como la televisión de esta época, o sea, tengo el poder de la representación visual y de la iconografía, o sea, porque no lo hacía todo el mundo, yo tengo el poder de esto, de llegarle de a la generar mayoría de la gente que era representaciones. analfabeta. Claro, de generar representaciones que se masifiquen de la manera Claro. y repitiéndolo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tenemos que cambiar de mensaje. Empezamos en esa imagen, poner que está mostrando Mauri, que estaba mostrando Mauri antes, empiezan a mostrar a un Jesús un poco más sufrido. No del todo, pero un poco más sufrido, se acercan un poco a ese sufrimiento, todavía no es tan explícito. Pero bueno, esto pasa, ¿y qué sucede? Ya después cae, bueno, hambruna, guerra, la peste bubónica, se pudre todo. Ya en el siglo XIV aproximadamente se pudre todo en Europa. Y acá sí dicen, bueno, nos tenemos que acercar a la población sea como sea, vamos a agarrar y vamos a mostrar el sufrimiento. O sea, acá se empieza a mostrar lo que es el sufrimiento de Jesús, la imagen de Cristo sufriendo en la cruz, el sacrificio, es diciendo, bueno, ustedes sufren, está bien, ustedes están sufriendo, pero miren lo que sufrió Jesús antes que ustedes. Miren todo lo que sufrió Jesús. Está bien El que ustedes sufrimiento sufren, pero... es parte de la llegada al cielo. Claro, sí. Claro. Entonces acá es donde empieza la imagen de Jesús sufriendo. O sea, acá es donde se empieza Bueno, esto que hoy que puso de Max Weber, o no, en Instagram, que pusiste que Sí. con el perdón de Max Weber, no sé, algo así, que no sé si es esto, pero me parece que la lógica protestante, digamos, es bien esa, la del sacrificio, ella es la que se desprende de este discurso, básicamente. Claro, sí, la ética protestante lo que muestra es cómo hay una raíz del inicio del capitalismo con la ética protestante, que es como una corriente que se revela a ciertas líneas del catolicismo de Roma. Claro. Pero sí, muestra eso, cómo el catolicismo tiene como una línea más, como más conservadora en lo económico, si se quiere. Y más de pensar la religión después de la muerte, como hacer las cosas tranqui, qué sé yo, y porque después si haces las cosas bien, te da el cielo. El protestantismo tiene más esa lógica de o fuiste elegido o no fuiste elegido. Si fuiste elegido, lo tenés que demostrar siendo exitoso económicamente, tenés que ganar mucha plata, tenés que invertir bien. Es como que hoy día tenés que hacer las cosas, o sea, tenés que mostrar tu éxito de ser el elegido de Dios, si se quiere. Creo que también lo que plantea la reforma, la cuestión del protestantismo es que empieza a plantear como una libre interpretación de la Biblia, me parece. Claro, También, la relación con Dios como más directa, no tan mediada por un cura, por un sacerdote. Es más base de la meritocracia, digamos. Claro, en ese sentido. Más base del discurso meritocrático. El católico como que tiene algo más... De la misericordia, de poner la otra mejilla. Claro, un discurso más humanitario. Bien. Acá cuando llegamos a este punto, es más o menos lo que conocemos hoy día, ¿no? Acá se empieza a expandir el comercio, la colonización a otras partes, a nuevas tierras, y se empieza a expandir esta imagen que la utilizan también en todas partes del mundo, con esta cuestión del sufrimiento, de la colonización, ¿no? De la colonización y de sobre todo muchas... instalar el cristianismo en otras culturas desde este lugar. Después, bueno, viene el Renacimiento, que el Renacimiento como que tira todo un poco a la mierda, empieza a discutirle todo lo que es... Empieza la caída del cristianismo un poco, o sea, se empieza a discutir cada vez un poquito más, hasta... Claro, y empiezan a representar como a Jesús en la cuestión humana, divina, o sea, en lo bello, como que lo bello es lo divino para el Renacimiento. Entonces se centran más en la belleza de la forma y de la estética, claro, que por eso lo que representa Jesús en sí. Jesús acá, ¿no? Claro. Fue Jim, metió una banda de Jim. Una sesión de Dolce Gabbana, como la que le hicieron a Messi. Ahí medio que acá está en calzones. Aparece mucho la escultura creo de la piedad, o sea, como que hay un par de cosas que bueno. Se desfilaba pleno Jesús también. Pero bueno, esto es... Se empieza como a desvirtuar, ya cada vez más desvirtuado, como que se empieza a usar más cada vez con fines.
bueno, nada, después cuando llega la modernidad, y la modernidad ya el arte se separa casi de la iglesia, o sea, la cuestión de la concepción del arte se empieza a tener mucho más el desarrollo, el progreso, la revolución industrial, y traen que ya no es, se va para otro lado el arte. La cuestión del catolicismo no es lo central, sino el progreso. Pero ¿qué pasa? En 1940, un loquito que se llama Salman, es un sueco que vive en Chicago, tiene un encargo, trabajaba por una revista cristiana, y tiene un encargo y que tenía que hacer a Cristo, ¿no? Tenía que pintar a Cristo. Un pintor, tenía una banda de pintura de chabón ya medio católicas, pero tenía que pintar a Cristo. El chabón en 1940 dice que tiene una... él dice que tiene una visión de Cristo. Una vez se va a dormir, tiene una visión de Cristo, lo dibuja y después lo pasa a una pintura que es ese loquito que está ahí en pantalla, que se llama, creo que se llama La cabeza de Cristo, creo, algo así, que es una imagen que yo creo que mucha gente conoce, porque es una imagen muy representada de Jesús, o sea, como un Jesús rubio, ya acá es rubio, de ojos casi claros. Sí, o sea, es tremendo. Es que bueno, con pelo esta largo, imagen... Mal, boludo, mirá que. A ver, pa. Del otro lado, ¿qué? Sí, perdón. Es Jesús. Bueno, este chabón es como... Esta imagen fue criticado mucho, el chabón. Fue criticado por el Islam primero, fue porque decían que no se parecía en nada, o sea, como que no tenía nada que ver a lo que era Jesús. Fue criticado por después críticas de historiadores culturales en decir, mira, vos creaste una imagen de Jesús que no tiene nada que ver a lo que realmente es, y que en definitiva, para la sociedad moderna es la que quedó. Es la que quedó. Esto se calcula que se imprimieron casi 500 mil millones de copias de esta obra. Esta obra, ponele, estaba impresa en estampitas para los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Se la repartían para que se la lleven a la guerra. O sea, se masificó mucho esta imagen. O sea, hoy en día en un semáforo te la pueden llegar a dar, ¿sabes? Claro, yo creo que hoy en día es una buena frase. Y se lo bautizó como el Jesús americano, que es el que más impactó, sobre todo en Latinoamérica y bueno, Estados Unidos, es la imagen, esta imagen de Jesús. Sí, es el momento de la globalización. El chabón se defiende en que dice, mirá, yo no lo hice porque quise como implantar una cuestión cultural en Jesús, sino porque yo tuve una visión y Jesús era así y yo lo dibujé como lo vi. Pero bueno, andás a ver qué onda, porque unos rasgos bastante extraños para Jesús, porque hasta el momento no era representado tan así, y eso es una cuestión que impacta también porque la iglesia tampoco no tenía el mismo poder que tenía hace unos años. Entonces con esto también retoma un poco porque se muestra como un Jesús mucho más como de paz, otra concepción. Pero bueno, listo. Esto como para ir cerrando, esta es como la imagen que queda de Jesús. Así se llega a lo que hoy conocemos como la imagen de Jesús. Después hay dos imágenes para cerrar, que son unos estudios no tan lejanos, son bastante recientes, que son cómo hubiese sido Jesús según lo que se puede más reconstruir históricamente. Históricamente. Lo que tiene también es que la Biblia en ningún momento lo describe. En ningún momento hace una descripción física de Jesús. Creo que 1 o 2 veces menciona algunas cosas, pero nunca hace una reconstrucción física. Claro. Todo se construye a partir de nada, porque no había una cuestión, algo que lo represente visualmente. Se empieza a construir a partir, se empieza a ir transformando con el tiempo. Pero bueno, esto es que también Jesús se fue transformando a partir de la forma de ser y de cada civilización. O sea, el pensar de cada época de civilización y de pueblos fue transformando la figura, lo que pues fue la Iglesia Católica que ganó mucho poder y fue como que más o menos determinó la cuestión. Pero monopolizó Occidente. Monopolizó Occidente. Así que nada, así se llega más o menos y nada, esto era más o menos como para
mostrar cómo llega Jesús, y es muy loco porque porque también, bueno, no es casual, también había dos imágenes que el cine después retoma. ¿Y qué figura retoma el cine de Jesús? Retoma la La figura, última. del Jesús americano. Ese La Jesús, mayoría, esos ojos de mar, ojos de cielo. eh, la, ¿Qué es eso? la mayoría de la mayoría de la gente la mayoría de las películas que representan a Jesús lo empiezan a representar así, como el Jesús americano. Pero bueno, nada, y ya después, bueno, lo que sabemos hoy día es más o menos la imagen que quedó. Bueno, Pero bueno, esto está bueno como para pensarlo como que esto después, todo este conocimiento que carga la humanidad es lo que después se transforma cuando la iglesia deja de tener el catolicismo, y la iglesia deja de tener como tanto ese poder en el arte, es lo que más o menos se transforma a lo que es el diseño de personajes animados. Si lo llevamos a otro plano, es lo mismo, es una cuestión de decir, bueno, yo quiero tales valores y tales logros y tales cuestiones emocionales en algo, o sea, representarlo en algo. Y es más o menos lo que se hizo con Jesús, es lo que se hace un estudio, alguien que se dedica al diseño de personajes en un estudio de animación. No sé, quiero diseñar a Bob Esponja, bueno, tengo que pensar qué valores, qué cosas le quiero inculcar a este personaje animado, pero bueno, eso lo podemos charlar otro día. Pero bueno, es más o menos como que la cuestión pasa al entretenimiento, toda la cuestión aprendida en la cuestión religiosa en cuanto al diseño, porque viene de la mitología griega, se transforma en el entretenimiento ¿Y de esta alguna foto manera. final, Joaco? ¿Cuál? Esta, la que está en pantalla. Esas son las que hablábamos de la reconstrucción, la que decía de la reconstrucción. Nada que ver. Puta que es tremendo como para cerrar que sí, que, o sea, Jesús, lo que conocemos como Jesús, está mucho más cerca de ser un personaje creado y bueno, transformado con lo largo de los contextos históricos sucesivos, que ser realmente una persona, un profeta con una historia real detrás, porque mucho de lo que se ha construido alrededor de él son cuestiones de intereses diversos, de diferentes gobiernos, de diferentes momentos históricos, que bueno, atrae Jesús de su imagen, le metieron mucho significado. Eso es un flash. Pero bueno, creo que ha sido un gran resumen de cómo se construye la imagen de Jesús. No sé cuántas personas, la verdad que no. 20 no siglos más o menos, así de un tirón. 20 siglos de un tirón. Tremendo. Otro día podemos traer la imagen de Satanás, que también está buena como para cómo se construye lo que hoy conocemos como Satanás, como el diablo. Está bueno. Pero bueno, creo que es momento para hacer una breve pausa, que venga Pili y seguimos hablando de religión, pero también un poquito con los astros y cómo... Bueno, no sabemos con qué nos va a venir Pili, así que va a ser toda una sorpresa. Bueno, quédense ahí que ya venimos.
Dime, ¿de qué ha servido tu sacrificio? Eso te doy.